Pleno ordinario del mes de mayo. Un pleno en el que volvía a la sesión un asunto del que ya hablamos en abril. Esta vez con otra pata de esta extraña historia del tanatorio. En concreto se aprobaba una recalificación, una modificación del plan de lo que era, de lo que debía ser la ciudad deportiva para que en la zona que hoy es el parking del cementerio se pueda recalificar y se pueda convertir en un nuevo tanatorio que sería para Parcesa. Claro, este es el último eslabón de toda esta operación urbanística que se lleva pergeñando desde el 2019, cuando Parcesa compra a la Comunidad de Madrid unas parcelas para montar sus negocios privados. Entonces ellos pues tienen una serie de problemáticas con el ayuntamiento que no se lo permiten, y lo que hacen es pues una negociación para comprar una serie de parcelas, aumentar, ceder la edificabilidad de esas parcelas a una de ellas para aumentar su edificabilidad y así construir pues su residencia de tercera edad o su hotel, no sabemos lo que va a construir, y el tanatorio. Este tanatorio, que estaba en la parcela T7, que estaba junto a un instituto, junto al Monegro, no se podía construir ahí porque el uso era terciario y no se podía construir un tanatorio. Pero lo que hacen es que el equipo de gobierno amplía el uso de esa parcela para que lo puedan construir. Y claro, después de toda nuestra campaña informativa y de los vecinos firmando para que esto no se hiciera, pues ahora han cogido y les han regalado un terreno el doble de grande que el que ellos habían comprado, para que se lleven el tanatorio junto al cementerio. Y entonces en este terreno, que es el doble de grande y tiene el doble de edificabilidad, pues así se llevan el tanatorio allí y lo permutan. Pero claro, no lo permutas exactamente en condiciones de igualdad, porque es que el otro es el doble de grande. Y claro, lo que nos explicaron en comisión informativa es que, bueno, pues uno, como está al lado del cementerio, pues tiene menos valor, y el del lado del instituto tiene más valor. Claro, es que obviamente un tanatorio tendría que estar al lado de un cementerio y no al lado de un instituto. Y obviamente estás diciendo aquí que si lo pones al lado del cementerio tiene menos valor, obviamente, pero el caso es que aquí le estamos regalando el doble del terreno que ellos habían comprado. Y a mí esto me duele en el alma, porque cuando tú quieres montar un negocio privado, pues tienes todas las dificultades del mundo. Y sin embargo, cuando llega una gran empresa a montar sus negocios privados de servicios, que en teoría deberían ser públicos, todas las facilidades. Es más, que te tenemos que regalar terreno, te lo regalamos. Y eso es lo doloroso de las políticas de derechas. Más cosas, un mes más hablamos de la situación económica del ayuntamiento. Y claro, o sea, en una dación de decretos que se ha quedado antigua. Es decir, porque la dación de decretos es del rescate del préstamo de 4 millones que se pidió en el mes pasado. Pero es que ya hemos pedido un nuevo de 8 millones sí. Hace 2 semanas. Sí, de hecho hemos pedido uno de 8 millones para poder cerrar el anterior de 8 millones que habíamos pedido. Entonces, ¿qué pasa? Que como estamos todavía sujetos al plan de ajuste, no podemos pedir dinero pues a largo tiempo, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que pedimos un crédito de 8 millones en 6 meses para poder cerrarlo. Como no tenemos dinero, pues entonces hemos tenido que pedir otro crédito de 8 millones para poder cerrar el anterior, y hemos pedido un poco más para pagar los intereses. Y esto es lo que no se puede permitir. A mí, con respecto al decreto que mencionábamos, que ya se había quedado corto, como decías, o sea, lejano en el tiempo, a mí lo que realmente me duele de que hayamos pedido 4 millones a Bankinter no es solo ya que pidamos créditos para pagar otros créditos que hemos pedido para pagar nóminas, sino que este crédito que hemos pedido a Bankinter era para implantar una zona de bajas emisiones en Torrejón, que es totalmente inexistente porque tiene todas las excepciones del mundo, y la vigilancia de esta zona de bajas emisiones es
personal de la policía. Entonces la policía no puede averiguar si un coche va a comprar al centro o va a dejar a los niños al cole, o es que trabaja allí o es que vive allí. O sea, es que no se puede observar esto visualmente de ninguna de las maneras. Entonces esta zona de bajas emisiones, que es ficticia, pues en vez de utilizarse el dinero de Europa para aquello, para lo que está destinado, pues lo vamos a utilizar para atender obligaciones financieras porque no podemos hacerlo de otra manera. Plan de ajuste. En este pleno se daba cuenta del seguimiento del primer trimestre de 2024. Claro, como estamos en el primer trimestre tampoco nos hemos querido meter mucho. Para nosotros lo que nos parecía es que vamos a estar en el plan de ajuste hasta el 2035 porque no nos hemos puesto a pagar nuestras deudas hasta ahora, lo que es súper triste porque ahora empezamos a pagar las deudas, pero es que estamos pidiendo créditos que no tendríamos que pedir para pagar otros créditos, con lo cual esta deuda no va a dejar de ir increciendo nunca. Y lo que decíamos es que lo recaudado pues está siendo inferior a lo que se había previsto. En concreto mencionábamos el caso del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que es del 4%, y de la tasa de licencias urbanísticas, que es del 2,31%, pues que resulta que lo recaudado por licencias urbanísticas es mayor que lo recaudado por el ICIO, lo que es extraño. ¿Por qué se produce esto? Pues porque hay una empresa a la que le hemos bonificado, que supuestamente iba a proporcionar un montón de trabajo a los torrejoneros y torrejoneras, que luego hemos visto que no va a ser así, y a la que le hemos bonificado prácticamente pues todo el impuesto. Y así las cuentas no nos salen. Bien, en el apartado económico, en este pleno se aprobaban 2 modificaciones de crédito. Una para pagar la limpieza de colegios del año pasado y otra para ampliar el contrato con JOPE. Sí, en la primera nos hemos negado, no porque no solamente era de colegios, sino era también de centros culturales. O sea, habían hecho unas limpiezas en la Caja del Arte y se han facturado 10 meses después. Entonces, claro, nosotros lo que decimos es que cómo es posible que haya una empresa que nos facture 10 meses después. O sea, esto nadie lo entendería. No es que a la empresa no se le puede olvidar cobrar y decir, bueno, pues te lo facturo un año después. Y de hecho, la limpieza en el Iker Casillas todavía está en la cuenta 413, todavía no la vamos a pagar. ¿Que por qué se hace esto? Pues eso habría que preguntárselo al equipo de gobierno y a la empresa en cuestión. Pero claro, pues puede ser que a la empresa se le haya olvidado cobrar, pero también puede ser que hayan llegado a algún tipo de acuerdo para que no empeore nuestro ejercicio y nuestro estado de cuentas, porque claro, si no, pues se podrían ver que estamos en un déficit mayor al que en realidad estamos. Más cosas, otro de los temas estrella ha sido la vivienda, con 2 mociones muy polémicas, porque han sido 2 asuntos de los que se ha hablado muchísimo durante este mes. La quiebra, que no es quiebra, es decir, se ha hecho un artificio ahí contable un poco peculiar, de la AMV, y la situación de Carmen Laforet. Vamos por orden. La AMV, ¿qué es lo que se ha aprobado en este pleno sobre la empresa? Pues con respecto a la empresa municipal de la vivienda y suelo, tengo que decir que ha sido muy curioso que el equipo de gobierno no haya presentado una enmienda a la totalidad, porque siempre presentan enmiendas a la totalidad a nuestras mociones. Sin embargo, hemos hecho una moción que hablaba sobre la empresa municipal de la vivienda y suelo y cómo la empresa municipal de la vivienda y suelo ha quebrado y por qué. Y la sobrevaloración que se está haciendo con las plazas de garaje que actualmente tienen, y en vez de presentar una enmienda a la totalidad no tienen ningún tipo de recurso, no pueden decir absolutamente nada y simplemente han votado que no a esta moción. Lo triste aquí es que era lo que comentaba un poco en la intervención, es que lo que no aprendemos, como sociedad no aprendemos. O sea, en este país nosotros hemos tenido que salvar a la banca, hacer un banco malo, comernos todos sus activos tóxicos, además pagar sus deudas, en teoría prestarles dinero que en teoría nos iban a devolver a todos los ciudadanos y al final nadie nos ha devuelto. Y esto es lo que está pasando ahora en Torrejón. El ayuntamiento se ha convertido en el banco malo
de la empresa municipal de la vivienda y suelo, que tiene unos activos tóxicos que nadie quiere, o sea, tiene unas propiedades que se están devaluando de valor, pero que ellos tienen que mantener en su valor original, porque si no se mantienen, la empresa da quiebra. Entonces, como no quieren que dé quiebra, dicen que proceden a su disolución, pues la disuelve por algo será, proceden a su disolución y claro, los activos, que ya digo que son tóxicos porque están sobrevalorados, se los va a tener que comer el ayuntamiento, pero no solo estas propiedades, sino también las deudas que tiene contraídas con el propio ayuntamiento y con los bancos. Así que yo de lo que mencionaba es que esta mala gestión del PP con la empresa municipal de la vivienda y suelo, no solamente es con la empresa municipal de la vivienda y suelo, es una pésima gestión económica en general, y la empresa municipal de la vivienda y suelo es solo el primer eslabón que ha caído, es solo la primera pieza que ha quebrado, pero de seguir así, de seguir con este negocio ruinoso que tiene el PP con este ayuntamiento, nos van a tener que volver a rescatar 5, 6, 7 u 8 veces, porque quebraremos. La moción pedía una nueva tasación de estos valores. El concejal del ramo mostraba que sí se había hecho una tasación en febrero de este año. No sé yo si... No hay una tasación externa. Ellos dicen que sí, pero nosotros lo que queremos es que haya una tasación externa y actualizada, porque lo que no tiene ningún sentido es que haya una plaza de garaje que esté valorada en 7.500 euros y la de al lado que esté valorada en 12.000 euros. O sea, ¿eso cómo es posible? ¿Cómo es posible? O sea, es que no es ni más grande, está más cercana a ningún lado, y aunque estuviera más cercana, hay 5.000 euros de diferencia entre la primera planta y la segunda planta, o entre que esté más cercana al puesto de seguridad o menos cercana al puesto de seguridad. O sea, eso es algo que no se cree nadie. Más cosas también sobre vivienda, el tema del que todo el mundo habla desde hace una semana en Torrejón. La situación de Carmen Laforet, del bloque de viviendas del BIMA de Carmen Laforet. Una situación que no es nueva, es decir, llevamos 15 años con este tema. ¿Cómo es posible que no se haya hecho nada en este tiempo? Pues esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo es posible que no se haya hecho nada? Ahora ha saltado la noticia por el incendio de un coche. Pero lo que sucede en estas viviendas, lo que sucede en esta comunidad, no es algo nuevo. O sea, ya lo quieren vender como una guerra entre inquilinos y ocupas. Pero lo que sucede, las imágenes que se han visto de lo que está sucediendo en esta comunidad son terribles. Y, o sea, realmente venía una mujer al público a quejarse de que no podía salir de su propia vivienda porque luego no sabía si podía entrar, que realmente vivía con miedo, que realmente pues había sufrido una serie de desperfectos en su domicilio, le habían robado, etcétera, y yo sentía muchísima, en primer lugar, empatía, porque imaginaos si esto os sucede a vosotros. Y en segundo lugar, aparte de esta empatía, o sea, me daba impotencia de decir, es que llevamos una moción para que esto se haga algo, para que la oficina que en teoría ha construido el PP, para que la oficina medie, la oficina de convivencia de viviendas ocupadas medie y no está intermediando de una manera proactiva, y sobre todo para que se inste a la Comunidad de Madrid, que es que son los propietarios, porque el IBIMA son los propietarios de este edificio, para que resuelva la situación de seguridad e insalubridad que tienen estas familias. Y nos la han tumbado con una enmienda a la totalidad, cuando los vecinos desesperados estaban hablando en el pleno, pues les han mandado callar y les han dado una copia de su enmienda a la totalidad y así les han callado. Pero es terrible lo que está sucediendo, y que el equipo de gobierno, en vez de sentarse con nosotros y proponer con medidas propositivas cómo solucionarlo, nos digan, nos reservamos a pleno. Y así que no podamos nosotros interactuar o solventar o intentar ayudar de alguna manera. Más cosas, en el pleno también se hablaba de asuntos sociales.
y además bastante pegados a la actualidad. Más Madrid, creo que en solitario o con el PSOE, la LGTBI-fobia. La LGTBI-fobia la hacíamos junto con el PSOE. O sea, llevamos una moción, la de la empresa municipal de la vivienda y suelo y la de las medidas contra la LGTBI-fobia la llevamos junto con el PSOE. Lo que nosotros pedíamos era que se creara un área específica para LGTBI, porque lo que hay ahora es que hay un par de talleres que se están llevando a cabo. Hay un taller específico que se está llevando a cabo desde Bienestar y ahora desde Igualdad, por lo que nos han comentado en la enmienda a la totalidad y que también nos dijeron en la comisión informativa, se va a implementar este que ya existe con otro desde Igualdad, lo cual nos parece perfecto. O sea, la moción también hablaba de que hubiera talleres de formación contra la LGTBI-fobia. Pero es que estos talleres de formación contra la LGTBI-fobia se tienen que dar desde un área específica y no diseminada en distintas cosas, sino un área que coordine estas acciones. Es necesario un área que coordine estas acciones. Es necesario un punto arcoíris, tanto permanente como en las fiestas. Y esto era lo que nosotros pensábamos. Y es necesario que el Consejo Sectorial que se hizo de Igualdad incluya el de LGTBI o, como decíamos nosotros en nuestra moción, que hubiera un consejo LGTBI con las asociaciones LGTBI en Torrejón. Pero esto han hecho caso omiso de esto. Nosotros hemos pedido también que para el orgullo, para el Día contra la LGTBI-fobia, ondee la bandera arcoíris. Y por el momento nos han dicho que en su enmienda a la totalidad englobaba todo lo que pedíamos en nuestra moción y que por eso debíamos votar a favor. Nosotros nos hemos abstenido porque creemos que eso no es verdad, pero me he apuntado las palabras de la concejala de Igualdad y voy a ser muy consecuente y voy a estar muy pendiente de que esto se resuelva así, tal y como ella ha dicho. Esa enmienda anuncia el llamado programa Salta, que según contaba la concejala se presentará dentro de un mes y que pretende ser un plan integral contra la LGTBI-fobia y en ayuda a las personas LGTBI en Torrejón. Sí, eso decía, vamos a ver. Nosotros no sabemos más que este anuncio que se ha hecho. Bueno, pues a nosotros nos parece bien que por primera vez en este ayuntamiento, o sea, tampoco se podía votar que no, porque hay que agradecer que por primera vez en este ayuntamiento se haga algo contra la LGTBI-fobia, porque antes no se hacía. Entonces, esto pues es un punto a su favor y lo celebramos, pero queremos ver el contenido de este plan. Nos hubiera gustado que se hiciera desde el área LGTBI y nosotros vamos a luchar porque eso se produzca. Si no, pues vamos a ver el contenido, porque ya le digo que vamos a estar muy pendientes de cuál va a ser el contenido. Educación. Hace unos días se celebraba la huelga general educativa y el asunto llegaba hoy a pleno con las reivindicaciones de los profesores. Además, Ruth Gras lleva la camiseta de la educación pública. Sí, porque yo llevo en la Marea Verde desde que se inició y porque soy profesora de educación pública y defiendo la educación pública. Y claro, defiendo también las reivindicaciones del profesorado que lleva esta moción. Y he visto cómo la educación pública en este país, pero sobre todo en esta comunidad, se ha ido devaluando en pro de la privada. Y no pueden presentar una enmienda a la totalidad diciendo que es que la Comunidad de Madrid favorece siempre a los profesores y está pro educación pública, cuando toda la comunidad educativa sabe que es justo lo contrario. Entonces no pueden llevar una enmienda a la totalidad diciendo que es que los grandes olvidados de la izquierda son los profesores. Pero yo que me presentaron las elecciones diciendo que no eran ni de izquierdas ni de derechas, que era de los de abajo y que iba por los de arriba, me parece un insulto hacia el profesorado esta enmienda a la totalidad, que viene a decir que los informes PISA son muy buenos,
que la calidad de la educación es muy buena. Si la educación pública, tal y como le he dicho al concejal, si la educación pública no se ha caído, es gracias a los docentes, que trabajarían gratis porque es su vocación y es lo que les apasiona. Y como la Comunidad de Madrid sabe perfectamente qué es su pasión y qué es lo que les apasiona y que trabajarían gratis, pues ¿qué está haciendo? Hacerles trabajar gratis. Pero esto está devaluando no solo las condiciones laborales de profesorado, sino las condiciones de toda la educación en las aulas y por eso he presentado esta moción. Y el consejero de Educación pues ha abandonado todas las negociaciones posibles, pero los profesores vamos a seguir en lucha. Esta va a ser solamente la primera moción que llevo sobre este tema este año, pero anunció que de no revertirse los recortes habrá más. En el Pleno también se hablaba sobre cercanías, concretamente con la moción que está llevando el PP a los distintos ayuntamientos de la región. Sí, con respecto a cercanías, pues contaba una experiencia que me había sucedido y es que yo también soy usuaria de cercanías y yo también estoy sufriendo pues todas las incidencias que se están produciendo en el cercanías. A mí lo que me parece muy triste es que se utilice de una manera partidista lo que son problemas reales. El PP cuando trae esta moción no es porque le interese especialmente el transporte público y los usuarios de cercanías, porque si le interesara también se preocuparía de los autobuses, también se preocuparía del metro, que hemos enterrado 23 millones ahí en la calle Londres, o de los autobuses interurbanos y urbanos en este municipio, que no llegan a todos los barrios, como el barrio del Castillo, o que es un súper deficitario, como el que va al aeropuerto, y se preocuparía del carril bici, que muchos de nuestros alumnos van al instituto en bici, se preocuparía del transporte en general, se preocupa de la Renfe, porque es una competencia estatal y quiere meterse contra el gobierno del PSOE. Pero es que cuando gobierna el PP es el PSOE el que se mete en la competencia de la Renfe. Lo que sucede aquí es que desde que se privatizó, pues se ha ido devaluando y se ha ido devaluando cada vez más y esto obedece pues a todas estas incidencias que al final ocurren, porque las privatizaciones nunca son buenas. Y bueno, pues yo he votado que sí a esta moción porque es una moción propositiva y yo quiero llegar a acuerdos para mejorar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas y por tanto pues he votado que sí a esta moción. Pero no se me escapa la idea de que esta es una moción que en realidad están utilizando de manera partidista y por eso les he emplazado a que hagan sendas mociones también con el resto de los transportes, porque de lo contrario lo hará nuestro grupo y veremos qué es lo que votan entonces. Más cosas en el turno de ruegos y preguntas. Más Madrid traía de nuevo la situación de Soto de Espinillos, en concreto porque parece ser que los ecologistas empiezan a temerse que haya una reforma importante en el terreno. Sí, los ecologistas están muy preocupados. Han creado la plataforma por el clima y están muy preocupados con este tema porque creen que ahora mismo que es zona agrícola va a pasar a zona verde y que se va a poder construir en todo ese terreno y nosotros queremos saber, como ellos han anunciado en una carta, pues un master plan, pues queremos saber qué empresa está llevando este master plan y en qué consiste este master plan y a ver si nos responden y podemos aclarar esta situación de una vez por todas. Y las fiestas. Dentro de 3 semanas comienzan las fiestas populares y lo hacen, de momento, con muchos rumores. Más Madrid no entraba en el tema, pero sí pedía que si hay reparto de entradas no se haga como en años anteriores. Claro, nosotros todavía no sabemos, desconocemos qué conciertos va a haber, qué artistas y demás, porque no hay una respuesta oficial. Sabemos los rumores que han corrido, pero no sabemos nada de manera oficial. Lo que sí sabemos es que otros años ha habido colas multitudinarias en la recogida de entradas y queremos que esto se evite para las siguientes ocasiones. Y eso es lo que hemos pedido en ruego, que por favor que se genere un sistema que evite estos colapsos que hay aquí en la recogida de entradas. Y básicamente eso. También en los últimos días se ha hablado sobre un asunto que Más Madrid llevaba hace 3 meses al Pleno en forma de ruego y parece ser que les han hecho caso. Va a haber vasos reciclables en las fiestas de Torrejón.
Sí, pues nosotros pedimos que se eliminaran los vasos de plástico en el pleno porque no entendíamos, porque además con la botella nos daban un vaso de plástico que no era reciclable, porque aún sí se pudiera reciclar, y pedíamos que pues en lo sucesivo, en los eventos del ayuntamiento, pues tuviéramos vasos de plástico reciclables. Y esto es lo que parece ser que sí que han atendido a nuestro ruego y que sí que va a haber vasos de plástico reciclable. Lo que no sabemos, porque no se han puesto en contacto con nosotros, entonces no sabemos cómo exactamente el sistema exacto por el cual, cómo se va a realizar esta acción, pero sí sabemos que hay una intención de evitar este plástico que no se puede reciclar también en las fiestas populares. Y terminamos con las fiestas con una noticia no tan positiva. El Epica Jam del Chollín se marcha a Coslada. Ya, a mí me da muchísima pena porque yo hubiera preferido que el Epica Jam se quedara en Torrejón. Yo temía que algo así sucediera cuando vi que se estaba utilizando la imagen del Epica Jam y del Chollín y de Frante en las campañas electorales del PP. Pensé que esto podría redundar en un efecto negativo. Y parece ser que así ha sido. Vamos, yo no me he puesto en contacto con ellos para saber las razones por las cuales este evento se ha ido a Coslada, pero sospecho que dentro de las razones puede estar esta, porque yo creo que a mí me hubiera sentado mal que hubieran utilizado mi imagen para una campaña electoral. Y me da pena porque yo sé que iba al Epica Jam y espero ir al de Coslada y espero ver la batalla de gallos y desde nuestra formación vamos a hacer todo lo posible por promover la cultura en Torrejón. Al margen del pleno, hace unos días saltaba la noticia, Mónica García, ministra de Sanidad y candidata de Más Madrid en las pasadas elecciones, se postula para formar parte de la Junta Directiva de la OMS. Sí, creo que va a ser algo muy bueno para Europa, creo que va a ser algo muy bueno para nosotros y yo estoy encantada y súper orgullosa de que una médico vaya a participar en la OMS. Igual que yo, que soy profesora, pues estoy encantada de poder defender la pública allá donde me presento, pues que he saltado en la política precisamente para eso, para defender la pública. Pues estoy súper orgullosa de que alguien que defiende la sanidad, que defendía la sanidad en la marea blanca y en las calles, ahora vaya a defenderla desde las instituciones. Pleno del mes de mayo, un pleno en el que volvía a la sesión en Torrejón un asunto del que ya hablamos el mes pasado, la situación del tanatorio, concretamente con una nueva pata de esta extraña estrategia urbanística, la recalificación del parking del cementerio para que se pueda construir en él un nuevo tanatorio. Sí, esto primero responde a una cuestión de sentido común, ¿no? Que si vas a hacer cualquier tipo de infraestructura que esté ligada, pues, en este caso un tanatorio, que esté en el entorno, ¿no? del cementerio, primero porque es mucho más práctico y segundo porque ya que está ahí esa instalación, pues parece sentido común que sea ahí donde se vayan a poner tanatorios. Nuestra propuesta, por cierto, es que en una ciudad donde ha crecido en los últimos 20 años en 40.000 habitantes un 40% y teníamos solo el tanatorio municipal, es evidente que hacen falta salas de tanatorio, pero es verdad que dentro del cementerio creo que hay espacio, vamos, pretende que hay espacio para hacer un tanatorio municipal. Una vez más hace es externalizar un servicio como es el de tanatorio y bueno, pues que una empresa privada de ese servicio, pero al margen de este modelo, que desde luego no es el nuestro, tenía sentido que estuviese ahí ubicado el tanatorio y no al lado de Juan Bautista Monegro. Es verdad que en todas estas recalificaciones que está habiendo con esta empresa, hoy decía creo que ha sido el concejal de urbanismo, que el alcalde Alejandro Navarro, que deben ser para él, consigue 4 parcelas verdes, que son para todos los vecinos y vecinas, pero claro, hay que ver qué estamos cambiando, por qué estamos cambiando, porque al final una de las parcelas que ha conseguido Partesa en recalificaciones, que es al lado del hospital, es una parcela con una gran edificabilidad para hacer, pues nos dicen que un hotel, una residencia, es decir, algo de un concepto lucrativo, y a cambio nos dan una parcela verde al ayuntamiento, donde al final, oye, pues se puede hacer un parque o un pipicán, que eso es lo que está cambiando Partesa. Y ahora con esta recalificación, pues nuevamente igual, va a una ubicación donde tiene una edificabilidad que le permite hacer ese tanatorio y a cambio nos da una parcela de zona verde, ¿no?
Así que bueno, creo que por una parte tiene sentido común que se haga esto, por otra en estos cambios las empresas nunca pierden. Y sí que es verdad que yo en esta intervención, porque aludía a la red pública de bosque urbano que llaman y la nueva ciudad deportiva de Torrejón, de Soto de Henares, bosque urbano que dicen que no se refieren a Soto de Espinillo, no sé qué bosque urbano habrá, porque al final hay muchos virtuales y ninguno en realidad, ni el bosque Torrejón, ni el urbano, ni el bosque Soto de Espinillos. Les hemos dicho, oye, que dejen ya de fotografías y de anuncios y que aterricen en lo concreto qué es eso del bosque que iban a hacer, porque lo único que sabemos es que la alcaldesa de Alcalá ha dicho que no se va a llamar bosque Torrejón porque está en Alcalá y es zona verde de Alcalá, que hemos pagado 4 millones de euros a Ayuso por las parcelas y que tenemos una maqueta, cogiendo polvo donde sea, pero es que no hay nada más. Lo que pedimos son hechos concretos. Y respecto a la ciudad deportiva de Soto, que ya anunció Nacho, exalcalde, que se fue por la puerta de atrás en 2019, ya anunció que iban a construir esa ciudad deportiva. Al final todos los vecinos saben que es una gran parcela municipal, que parte de ella se ha cedido a una empresa privada, Ferrovial, para que haga el gimnasio Inacua, al que no se puede acceder con el abono deportivo municipal, y eso es la ciudad deportiva. Así que bueno, le estamos pidiendo que esos proyectos que son importantes que avancen. Economía. Ya es habitual que en cada pleno se hable sobre la situación económica, pero en este volvían asuntos que va tan rápido esto que se han quedado obsoletos antes de incluso de empezar. Llegaba la dación de cuentas del decreto del rescate de 4 millones que se aprobaba en el pasado pleno, pero es que ya es pasado porque se ha pedido otro de 8. Sí, es una patada hacia adelante. Yo sé que muchas veces la gente desconecta cuando hablamos de estas cosas, porque al final parece que no sienten ellos todavía en su bolsillo la situación económica que tenemos, pero de verdad que yo es la peor que he visto desde que llevo en este ayuntamiento. Estamos hablando que el año pasado el ayuntamiento cerró en números rojos, el único gran ayuntamiento de Madrid que ha cerrado así, con 10 millones de euros negativos, de más gastos que ingresos, con un remanente, el dinero que tenemos en caja, de menos 4 millones de euros, y que lo que han hecho es, en vez de reducir el gasto superfluo, como por ejemplo en marketing y en comunicación, que gastan millonadas, en vez de reducir ese gasto, han pedido un crédito para limpiar el remanente negativo, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no?, en términos económico-financieros. Que tú pagues nóminas y servicios ordinarios con préstamos, pues yo creo que mi hija pequeña entiende que eso es descerebrado, ¿no? Pues lo hicieron en diciembre y lo han vuelto a hacer ahora en abril, otro nuevo préstamo de 8 millones de euros, más los 4 de limpiar el remanente, más el 1,5 que han pedido al Fondo de Ordenación de Hacienda, más el rescate de la empresa de la vivienda, 9 millones que perdemos, más 6,2 que hay que pagar a bancos. Y mientras que estamos viendo, pues eso, unas cantidades, un porcentaje de gasto superfluo que no tiene ningún ayuntamiento en España, pero es verdad que en ese porcentaje de gasto superfluo sustenta su mayoría absoluta. Pero, al margen de sus intenciones electoralistas, lo que tenemos que tener claro es que esta ciudad no puede continuar, no solo arruinada, sino que arruines el futuro de esta ciudad. El plan de ajuste. En este pleno también llegaba la dación de cuentas habitual de cada trimestre, en este caso del primer trimestre de 2024. Es un primer trimestre, al que por cierto, lo he explicado en el pleno, siempre lo hago, ¿no?, que esto no es un arranque de transparencia del alcalde, que al final la Hacienda les obliga trimestralmente a pasar cuenta de cómo van las cuentas, precisamente porque fuimos rescatados por el Ministerio de Hacienda y estamos fiscalizados, una fiscalización especial en municipios en riesgo financiero. Este trimestre a mí primero me llama la atención que el gasto que tenían previsto en el presupuesto es el que es, se cumple, hay que pagar deudas, hay que pagar servicios, hay que pagar nóminas, pero los ingresos para equilibrar ese gasto sobre el papel como poco, algunos es que son, bueno, pues llaman la atención. Por ejemplo, nos dicen que este año a la hostelería, oye, que no va muy sobrada, que después de la pandemia, después de las consecuencias de la guerra, de la invasión de Rusia en Ucrania, están ahí consiguiendo salir a flote como buenamente pueden. Dicen que le van a crujir con un 25% más de tasas a la hostelería en Torrejón. Y luego también, bueno, pues es que el gasto, por ejemplo, en tasas deportivas, yo he ironizado con esto, porque parecía que estábamos en un año olímpico en Torrejón, porque hablaban de un incremento en el ADM, en el AFI, cuando por cierto les hacen competencia desleal cuando montas un gimnasio privado sobre el suelo público. Cada vez hay menos abonos deportivos municipales, pues dicen que se va a incrementar un 30% las tasas por hacer deporte en esa ciudad. Aquellos que nos gusta el deporte estamos encantados que esa sea la previsión, lo que pasa es que yo creo que no hay mucho rigor en todo eso. También llegaba a pleno 2 modificaciones presupuestarias. Una para pagar facturas de la limpieza de colegios del año pasado y otra una ampliación de contrato con JOPE para mejorar las instalaciones. Sí, son
dos modificaciones de crédito, mismo concepto, pero causas distintas. Y en esto además yo creo que he reivindicado un poco cuál es nuestra función o nuestra manera de ver la oposición. Cuando tú reconoces facturas fuera del ejercicio, lo que sucede es que esas facturas no se pueden imputar al gasto de ese ejercicio. Cuando tú cierras el ejercicio diciendo que has incumplido el plan de ajuste o que lo has cumplido por 100 euros justo por debajo del techo, cuando tú 5 minutos después reconoces cientos de miles de euros en facturas, pues ese cumplimiento ya no es real. Lo que pasa es que no se puede retrotraer en el tiempo. No sé si me sigue la gente, que al final lo que se hacen es que se cumple sobre el papel los compromisos de gasto con la Hacienda, pero no es verdad, porque se reconocen facturas fuera del tiempo. Estas facturas, cuando son, por ejemplo, de limpieza de colegios del año 2022, pues hombre, o le sobra mucho dinero a la empresa o no tiene sentido que resisten las facturas 2 años después. Cuando son facturas de nómina de conserjes de mayo del año pasado, estamos en la misma. O a esta empresa, que es la misma, por cierto, le sobra el dinero o se le olvida que tiene facturas por cobrar. Pero la consecuencia es que esta empresa, que tiene cientos de miles de euros en contrato con el ayuntamiento, cuando registra fuera del tiempo las facturas, ayuda al ayuntamiento a que cumpla sobre el papel con los techos de gasto. La otra, y por supuesto estas cosas no las apoyamos y votamos en contra, la otra modificación de crédito, y en esto por eso reivindico nuestro papel de oposición que fiscaliza pero que también es constructiva y apoya estas cosas, es que el HOP, que como sabéis tiene el servicio de gestión del Centro de Protección Animal, que para mí es ejemplar, un centro en el que hay sacrificio cero, que es pionero además en la Comunidad de Madrid, que visitamos regularmente, que estamos orgullosos de tener en la ciudad a esta asociación gestionando el Centro de Protección Animal, nos dice que es caro al final mantener un centro de protección animal con sacrificio cero, que hay animales abandonados, que hay colonias de gatos que mantener, entonces piden un incremento del contrato, 100% de acuerdo, y hemos apoyado esta modificación. Lo que sí les pedimos es más seguridad en el centro de protección, porque hace poco hubo un robo por la noche de una perra que además tenía ya familia de adopción, con lo cual es más triste todavía, y piden más protección, más seguridad en el entorno. La vivienda también era protagonista de este pleno a través de 2 mociones, con 2 asuntos de los que se ha hablado muchísimo durante este mes. Empezamos por la MV. Ellos dicen que no es quiebra y se agarran a un tecnicismo y demás, pero en concreto el PSOE y Más Madrid lo que piden es que haya una auditoría que demuestre si las plazas de aparcamiento valen lo que dicen que valen. Yo creo que al final quien vea esto, digamos, como espectador, si yo digo que la empresa está quebrada y el Partido Popular, el alcalde, el concejal de Hacienda dicen que no, que simplemente la disuelven para que se gestione por los servicios municipales cuando no lo han hecho en 15 años, ni con la vivienda ni con absolutamente nada, porque todo lo privatizan, la diferencia está efectivamente en un tecnicismo que es cuántos activos y cuántos pasivos tiene la empresa, es decir, cuánto patrimonio tiene la empresa para pagar las deudas que sí sabemos que tiene la empresa. Cuando tú a mí me dices que tienes 2.000 y pico plazas de aparcamiento valoradas, muchas de ellas en más de 12.000 euros, y en 15 años no has vendido ni una sola plaza de 12.000, ni siquiera a 7.000 ni a 5.000, están infladas. Y inflando esa valoración consigues que tus activos estén al nivel de los pasivos, y eso es lo que les impide reconocer que es una quiebra mercantil. Una quiebra mercantil tiene consecuencias. Tú al final has mal gestionado una empresa, tiene consecuencias una quiebra mercantil. Una disolución por una gestión más eficiente, no. Entonces yo creo que los vecinos lo que se merecen es, como son los que van a tener que pagar de su bolsillo la deuda de la empresa, se merecen saber qué nos va a dar la empresa para poder afrontar parte de la deuda. Y si me dices que tienes plaza de aparcamiento a 12.000 y yo digo que a 5.000 no las vendes, que venga un auditor, que es lo que estamos pidiendo, y que nos diga cuánto vale eso. Eso es lo que hemos propuesto, ha votado en contra el Partido Popular, lo propondremos en otros órganos, no tenga dudas. En la nota de prensa del PSOE, cuando se producía la comisión de la disolución de la MV, hablaba de quiebra culposa. Esto tiene unos efectos jurídicos. Hay 3 tipos de quiebra. Una vez que se demuestra que es una quiebra, que yo, humildemente, en mi opinión, y con lo que sé y me he podido informar y documentar, se ha producido una quiebra de una empresa. Hay 3 tipos de quiebra mercantil. Una que es una quiebra fortuita, cuando fruto de causas sobrevenidas la empresa quiebra, ¿no? Puede pasar en circunstancias como la pandemia, puede pasar, no es el caso. Luego hay una quiebra que es quiebra culpable, que es cuando tú incides en el tiempo en una mala gestión y fruto de esa gestión quiebra la empresa. A mi juicio eso ha pasado, como poco ha pasado esto aquí. En 15 años han incidido en una gestión errónea con plazas de aparcamiento que no se pueden vender, que se han negado a rebajar el precio para intentar rentabilizar de alguna manera esa plaza de aparcamiento, con promociones de vivienda que no se han rentabilizado. Es fruto de una mala gestión reiterada en el tiempo, quiebra culpable. Efectivamente, este delito ya está tipificado además por otra parte del Código Penal. Y luego hay una quiebra que es una
quiebra que tiene que ver ya con cuestiones de corrupción directamente, que cuando al final comete delitos a sabiendas, que yo, fijaos, que honestamente pienso que eso no ha pasado aquí. Sí que ha pasado una cosa, que en el año 2015 se emitieron 3 facturas falsas, presuntamente falsas, por 3 edificios que habían dicho que habían sido gratuitos. Nos cobraron al ayuntamiento 23 millones de euros y con eso rescataron hace 8 años a la empresa que ahora tienen que cerrarla. Eso es una pieza separada que tenemos en el juzgado y ahí sí que puede haber pues ya consecuencias penales distintas. Respecto a la quiebra, yo creo que es una quiebra culpable en el sentido de que tu gestión reiterada en el tiempo ha llevado a esta situación a la empresa. Más cosas también sobre vivienda. El otro asunto del que todo el mundo está hablando durante esta semana en Torrejón, la situación de Carmen Laforet. Sorprende que este asunto salga ahora porque estos pisos llevan en esta situación 15 años. Yo he recibido una llamada de auxilio, Samuel, con esto. O sea, los vecinos me pidieron, Javi, vente a las viviendas y tienes que ver lo que está pasando aquí. Yo lo que sabía en esa urbanización es que había problemas de delincuencia, porque además, oye, pues con policía que me intereso por cómo está la seguridad en la ciudad, me cuentan que sí que tienen detectado ahí pues movimientos de delincuentes, de menudeo, de bandas incluso. Es una parte de lo que pasa ahí. Yo cuando el otro día fui a ver estas viviendas, que son públicas, de la Comunidad de Madrid, con arrendatarios que pagan su renta todos los meses, cuando yo entré allí me escandalicé. Primero, que no vivo muy lejos de allí y no era consciente de que había familias en Torrejón con niños, niñas, personas mayores. Ahí viven personas que viven solas con discapacidad y no me imaginé que alguien pudiera vivir en esas condiciones. Estamos hablando de zonas comunes destrozadas, de cristales rotos, de pintadas en la pared, de orines y excrementos en los portales, de un abandono total y absoluto por parte de la Comunidad de Madrid en el mantenimiento, en la limpieza, con grandes faltas de salubridad directamente en esa urbanización. Y luego también hay un problema de seguridad, efectivamente. Y hay unas pocas viviendas, no llegan al 8%, de 151 no llegan al 8%, que son viviendas ocupadas, de gente que no es arrendataria, que ha dado una patada a la puerta, se ha metido dentro y que están delinquiendo en esa urbanización. A eso la ley es claro. Lo que pasa es que si la Comunidad de Madrid no denuncia esa ocupación, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden actuar. Otra cosa son ya circunstancias que hay personales de gente que tiene muchas complicaciones, por eso están en esas viviendas y que a lo mejor un mes no pueden pagar la totalidad de la renta. Eso es una cosa distinta. Pero las ocupaciones, hay que ir contra ellas, ese tipo de ocupaciones. Y al final se pervierte el problema haciendo ver que esto no tiene el Partido Popular. Hoy a los vecinos les decía en su cara que era un problema de Pedro Sánchez. Los vecinos han dicho, oye, por favor, demagogia la justa, porque estamos sufriendo este abandono. Así que para mí ha sido, primero, una experiencia que creo que tenemos que tener los representantes públicos, de pisar el terreno y ver cómo están allí. Y segundo, ha sido lamentable para mí como ciudad que hoy los vecinos que vienen al pleno a buscar soluciones se encuentren a gente del Partido Popular riéndose directamente, aplaudiendo y diciendo que es un problema de Pedro Sánchez y del gobierno, cuando ellos saben de sobra que lo que hay es una falta de responsabilidad total y absoluta de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, que están mirando para otro lado. Asuntos sociales. Hace 2 semanas se celebraba el Día contra la LGTBI-fobia y creo que en moción conjunta, ¿no? Sí. PSOE y Más Madrid llevaban el tema al pleno. Estamos diciendo que hay que dar pasos en esta ciudad, visibilizar al colectivo LGTBI y además pasos efectivos. Aquí no hay una concejalía que se dedique a LGTBI. Nos dicen que la están integrando en temas de feminismo, cuando están mezclando de verdad, desde el desconocimiento, cuestiones que nada tienen que ver. Que son al final luchas y reivindicaciones distintas, que son complementarias, pero son distintas. Estamos pidiendo que dentro de donde consideren, porque hasta hace poco yo recuerdo que a la Concejalía de Igualdad le llamaban Concejalía de Mujer, como si solo fuera un problema de mujer, pues dentro de esos pasos de avance social que tienen que dar también internamente, lo que estamos diciendo es que todo lo que tenga que ver con la inclusión y con el prisma que tienen que tener el colectivo LGTBI, que se ha integrado en algún órgano de este ayuntamiento, que cuando ponen un punto de atención a la violencia de género en las fiestas, que también haya otro de LGTBI y por supuesto que se haga un seguimiento de las agresiones y todo lo que se va a producir en la ciudad en referencia al colectivo LGTBI. Al final nos hacen una enmienda a la totalidad, que nuestra moción era bastante limpia, en el sentido de que no confrontamos políticamente, estábamos pidiendo acciones concretas, ¿no?, de seguimiento y de apoyo al colectivo, y nos hacen una enmienda en la que nos dicen que tienen un programa de ocio y un programa de no sé qué, que se llama no sé qué, no sé cuántos, en el que nuestra moción la tumban y se aprueba una enmienda que luego la concejala de Igualdad nos dice que sí que reconocen lo que estamos diciendo en la moción, pero no la aprueban, ¿no? Así que bueno, estaremos vigilantes en dar pasos decididos en ese sentido.
En el debate, efectivamente, la concejala de Igualdad anunciaba la creación del programa Salta, que se presentará dentro de un mes y que, según explicaba, incluirá todo este tipo de reivindicaciones. Pues hay que hacer un ejercicio de fe, una vez más, con que ese programa Salta va a incluir lo que pone en una moción, pero digo yo que si lo que pone en la moción ya está aprobado e incluido, ¿por qué no se vota a favor de la moción y haces una enmienda en la que quitas los acuerdos y dices que vas a hacer un programa que incluye esos acuerdos? Es kafkiano, ¿no? Pero bueno, ese es el día a día en este pleno. Educación. Hace unos días se celebraba la huelga general educativa y el asunto llegaba al Pleno a través de una moción en la que Más Madrid traía las reivindicaciones de los profesores. Reivindicaciones, yo creo que todos los que tenemos a hijos e hijas que van a colegio público o centros de secundaria públicos sabemos en qué circunstancias están en las aulas, saturadas con ratios inasumibles, con grandes deficiencias respecto a mantenimiento de infraestructuras y con condiciones de los profesores que distan mucho de ser las que deberían ser. La moción que presentaba Más Madrid es trasladar las reivindicaciones de la comunidad educativa de la educación pública al Pleno para solidarizarnos y apoyar esas reivindicaciones. Una vez más, el Partido Popular presenta una enmienda en la que pone en valor lo bien que se hace en Madrid, que Ayuso parece ahora que es la adalid de la educación pública, y ponen dos acuerdos en el que dicen que como apoyar a las negociaciones que el gobierno regional está teniendo con los colectivos cuando evidentemente la propia Consejería de Educación ha roto esas negociaciones. Por tanto, todo el apoyo de aquí al profesorado, a la comunidad educativa, y seguiremos luchando por una educación pública como la que se merece la Comunidad de Madrid. Cercanías. El PP traía al Pleno de Torrejón la moción que están llevando por los plenos de toda la comunidad pidiendo mejoras en el servicio de cercanías. Por cierto, en la comisión preceptiva le preguntamos al portavoz de gobierno que esos datos que daba, porque daba unos datos que desconocemos, que cuál era la fuente de información para poder ver, pues, ver de dónde venía y si realmente eran esas las incidencias. Y nos reconoció que estaba fundamentada en recortes de prensa, la moción. Entonces, ese es el rigor. Lo que está claro es que al final somos conscientes de que ahora mismo está habiendo un plan de actuación en la red de cercanías en Madrid, en la cual está habiendo un montón de complicaciones, porque están actuando sobre las vías. Hay cortes, hay paros. Yo he tenido amigos que me dijeron otro día que efectivamente tuvieron que bajarse de un tren en Atocha, que son circunstancias que todos lamentamos. Y dice Cercanías, creo que el eslogan que han puesto es perdonen las mejoras, ¿no? Perdonen las molestias que generan las mejoras. Pero es evidente que hay un plan de actuación histórico en la red de cercanías en la Comunidad de Madrid. Desde el Ministerio a mí me han trasladado además que a su vez traslademos a la ciudadanía que empatía, sabiendo que van a sufrir durante este año y medio, 2 años, hasta que esté implantada la mejora, empatía pero confianza, que al final cuando acaben estas obras, esta inversión histórica, esta lluvia de millones que está llegando a cercanías en la Comunidad de Madrid, que después van a ver los resultados, pero ahora primero empatía con la ciudadanía y segundo apoyar que por fin un gobierno se decida por mejorar la red de cercanías en Madrid. Llama la atención que durante 2011 a 2018, cuando el Cercanías yo creo que tocó suelo respecto al funcionamiento, el gobierno de Mariano Rajoy, trajimos mociones a este pleno con cuestiones muy concretas que tienen que ver con Torrejón, por ejemplo, y el Partido Popular ahí lo veía todo bien. Y ahora hoy nos dicen que esto no es política, que es al final gestión, que es un servicio público, que no es partidista, pero oye, en los 7 años donde gobernó Rajoy, con clara deficiencia, también en la red C2, C7, con trenes que no eran accesibles, por ejemplo, que aquí cualquier vecino que se mueva en silla de ruedas te puede decir que se ha mejorado poco, pero se ha mejorado, que antes no había absolutamente nada. Y tenemos que avanzar mucho más, y en esa época, pues todas las mociones que traíamos se votaban en contra, ¿no? Así que, como digo, empatía con los usuarios, y desde aquí yo trasladar, del Ministerio me dicen que en año y medio veremos los resultados de las obras que están acometiendo en la ciudad de Madrid. Y terminamos con las fiestas. En el turno de ruegos y preguntas, el PSOE pedía transparencia, que quede claro en qué órganos se está contratando a los artistas de las próximas populares. Sí, y al tenor de la cara que ha puesto el alcalde, parece que el órgano es un concepto de Mike Towers. Ahí es donde sean, porque ha puesto cara de sorpresa. ¿Cómo está diciendo esto? No hay nada, hombre. Pues yo he visto artistas que en su pantalla han anunciado, ¿no? Pues creo que se ha anunciado a Falete, a María Becerra, a de Moria y a Mike Towers, como poco esos 3, que han anunciado que vienen a Torrejón. Entonces digo yo, o se han lanzado ellos y no han hablado con nadie, o sí que ha habido ya un contrato con la administración. Yo creo que debemos saber dónde se ha contratado, en qué junta de gobierno y cuáles son las condiciones de esos acuerdos. Estamos pidiendo, ¿no?, que nos den copia de esos contratos.
Por otro lado, también pedíamos en ruegos y preguntas, y ya me adelanto, hablando de ocupación, que además es que a mí en esto no me van a pillar, sé que yo tengo clarísimo dónde hay problemas de ocupación y dónde hay problemas de relato de ocupación que interesan para dañar al gobierno de España. En la calle Grafito en Torrejón de Ardoz hay naves ocupadas donde hay un problema de convivencia, hay un problema de ocupación, de naves que están abandonadas, que se ha metido gente dentro y que son gente que no están sabiendo convivir con el entorno. Ahí es que la ley lo dice claro, el propietario de las naves tiene que denunciar la ocupación para que pueda actuar la Policía Nacional. Como los propietarios son entidades financieras que ni le va ni le viene lo que pasa ahí porque ni saben que tienen ahí esas naves, no denuncian y tenemos un problema. Entonces estamos proponiendo al ayuntamiento, primero, que se ponga en contacto con la propiedad para que denuncie la ocupación porque genera problemas de convivencia en la ciudad. Y segundo, si no lo hacen, oye, pues que el ayuntamiento tiene capacidad de captar esas naves, denunciar la ocupación y además entregar las naves a entidades que están deseando poder desarrollar ahí sus actividades. No sé si recuerdo de memoria las otras dos, luego y preguntas que llevábamos. Soto de Espinillos, efectivamente, lo que pedíamos es concreción, ¿no? Con el bosque que se va a hacer en Soto de Espinillos, insistiendo, ¿no? Que al final, oye, pues queremos saber eso qué es realmente. Hemos comprado una parcela, no hay proyecto, además nos han reconocido que no hay un proyecto aprobado, nos han reconocido que no hay convenio con el Ayuntamiento de Alcalá, que está en su municipio los terrenos, y luego hay una asociación por el clima de Torrejón, que nos ha dicho que están intentando, llevan 6 meses intentando hablar con el alcalde, con el equipo de gobierno, para hacer sus propuestas respecto al futuro de Soto de Espinillos, en el que quieren además salvaguardar el olivar, por ejemplo, que hay, y bueno, conocer el proyecto que se va a hacer. Entonces hemos solicitado esa parte. Y por último, importante, tema del aparcamiento de Plaza de España, de Plaza Mayor y Parque Central. Los aparcamientos. Hay un contrato del año 2017 a una empresa que gestiona los 3 parking, por cierto, pudiendo incurrir en cuestiones de monopolio, porque al final es quien maneja el mercado del aparcamiento subterráneo en Torrejón, pero en ese contrato esta empresa ganó a otras 6 empresas por 2 puntos. Esos 2 puntos son juicios de valor, es decir, que la mesa de contratación le valoró, por ejemplo, que se pudieran pagar con tarjeta en todos los parkings, que hubiera mejoras en el pavimento de todos los parkings, que se abriese 24 horas el parking de Plaza de España, y que nada de eso ha pasado. Entonces lo que estamos pidiendo es a la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación que la convoque para que hagamos un seguimiento de este contrato, porque como digo, te haces con un contrato porque ganas a 6 empresas por 2 puntos que te valoran cosas que no has hecho en 7 años, pues oye, creo yo que el ayuntamiento tendrá algo que decir. Y luego también no deja de sorprender por la opacidad que esto traslada, que una empresa, que el canon que paga al ayuntamiento por la gestión de los 3 parques municipales es un porcentaje de los ingresos que obtiene, que obliga a los usuarios a pagar en metálico. Pues hombre, yo creo que esto cualquiera lo puede comprender, que esto no puede ser así. Así que hemos pedido que se convoque esta comisión para que fiscalicemos este contrato. Volviendo a las fiestas, la semana pasada Coslada anunciaba que el Épica Jam se mudaba a su localidad. Nosotros lo organizamos el año pasado. ¿Sabéis algo de qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué no lo organizamos? Pues yo recuerdo que ese festival surge, a mí me dicen que surge también un poco para contrarrestar esa medida que llevábamos, que yo además iré hasta el final con ella, de la Casa de la Música, después ya lo llamamos Por lo Nuestro en Torrejón, donde artistas de Torrejón, yo consideraba, y era una propuesta electoral que tenían que tener un espacio permanente para poder desarrollar todo el arte que hay en Torrejón, no solo vinculado al hip hop, sino más artes escénicas. Y es verdad, tengo que decir que en el proyecto inicial, tanto Chollín como su hermana, como otros artistas, me ayudaron, ¿no?, a conformar ese proyecto, y en su día además lo presentamos conjuntamente. Cuando esto iba a dar un paso más, el año pasado, antes de las elecciones, pues rápidamente pues el Partido Popular movió ficha y se reunió con Chollín, con Frante, y hicieron este festival, al que querían dar también una connotación casi de estable, ¿no? Reconocer que Torrejón fuimos cuna del hip hop y seguimos siéndolo. Lamentablemente hemos visto que era una corrupción electoralista, se hizo el año pasado en Torrejón, y este año pues ya se ha ido a otro municipio. Son muchos los torrejoneros que me están diciendo que ojalá que se repita en algo parecido o de manera estable lo que estamos proponiendo, así que trabajaremos en esa línea de que esto sea estable en Torrejón.